Querétaro es un estado que se localiza en el centro de la República Mexicana. Su nombre tiene dos significados. Una purépecha, que significa lugar donde se juega la pelota o juego de pelota, y la otra otomí, que significa lugar de piedras grandes o peñascos. Fue fundado el 25 de julio de 1531 por Fernando de Tapia y está conformado por 18 municipios. Es un estado con un creciente índice de desarrollo industrial y empresarial, especialmente de la industria aeronáutica. Cuenta con 4 sitios, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996. En 1810, fue sede de la conspiración que llevaría a la independencia de México, y es la entidad donde se redactó la Constitución de 1917 de la actualidad. En esta ocasión hablaremos sobre algunas de las leyendas más conocidas de esta entidad. El agujero del diablo. Cuenta la leyenda que en los últimos años del siglo XVII, en el convento de San Francisco, de la ciudad de Querétaro, hoy en día el Museo Regional de Querétaro, permanecían los jóvenes seminaristas que estudiaban para ser sacerdotes. Entre ellos había un joven, que era el más destacado del convento. Una mañana, cuando fueron todos a misa, este joven sintió que alguien lo miraba, y al voltear observó que era una mujer muy bella y joven. Esta jovencita no dejaba de mirarlo. Debido a su vocación religiosa, no podía pensar en tener algo serio con alguna mujer, así que decidió rezar durante toda la tarde para olvidarse de aquella joven. Al día siguiente, cuando los seminaristas fueron a misa, el joven sintió otra vez esa misma mirada penetrante. Se trataba de la misma mujer, así que al terminar la misa, fue con su confesor a pedir ayuda, el cual le dijo que se trataba del demonio, que intentaba alejarlo del camino de Dios. Por tal motivo el joven seminarista decidió no ir a misa al día siguiente y quedarse a rezar en su celda. A la tarde siguiente, sus compañeros decidieron ir a visitarlo, y éste les dijo que todo estaba bien. Pero en la noche, al estar rezando el joven en su celda, de pronto escuchó ruidos extraños, y al voltear a la pared, vio la silueta de aquella joven, que se desprendía de la pared poco a poco, para después irse convirtiendo en un ser, mitad bestia y mitad hombre. El seminarista empezó a rezar en voz alta, y sus compañeros, al darse cuenta de lo que ocurría, intentaron abrir la puerta, pero se percataron de que estaba totalmente bloqueada. Entonces todos ellos empezaron a rezar en voz alta desde afuera, hasta que finalmente se produjo un tremendo estallido, que impulsó a la bestia a salir por el techo. Gracias a su fe inquebrantable, el demonio había sido derrotado, y al salir de la celda, dejó un enorme agujero en el techo. Es por este motivo que a este agujero se le conoce como el agujero del diablo. La sombra de Maximiliano. Se cuenta que en la época del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano, el emperador de México, estuvo temporalmente prisionero en el convento de la Santa Cruz y fue fusilado en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro. En ese entonces el panteón que tiene el convento de la Santa Cruz, actualmente el Panteón de los Queretanos Ilustres, se utilizaba para enterrar a la gente de aquella zona. Cuenta la leyenda que hace muchos años existió un hombre llamado Simón, que trabajaba como velador de ese cementerio. Una noche, mientras Simón ya llevaba varias horas trabajando, de pronto escuchó un susurro en el aire que decía: «Simón». Él volteó, pero no había nadie. Minutos después lo volvió a escuchar, pero en el momento en que volteó otra vez, vio una sombra a la que no podía distinguir su rostro. Entonces Simón salió corriendo del panteón hacia su casa, y no quiso salir de ahí hasta la mañana siguiente, cuando pensó que solo había sido su imaginación, ya que se encontraba muy cansado esa noche. La escena se repitió y en cierta noche, Simón volvió a escuchar que lo llamaban, y al voltear observó la misma sombra a lo lejos. Su primera intención fue correr, pero sus piernas no le respondían, y la sombra se acercaba más y más. Al llegar hasta Simón,
La sombra levantó su brazo y depositó algo en la mano del hombre, mientras que Simón pudo ver que la mano de aquella sombra espeluznante era huesuda y sin piel, pero no pudo verle el rostro. Después cerró su mano, empuñando lo que el fantasma le dio y cayó desmayado. Al día siguiente, los amigos de Simón fueron a verlo, ya que el cementerio seguía cerrado, cosa que les extrañó, pues era muy puntual. Después de saltar la reja del panteón, comenzaron a buscarlo y lo encontraron inconsciente sobre el pasto. De inmediato lo llevaron al hospital, pero no pudieron abrir una de sus manos que estaba cerrada en un puño. Pasaron 3 días, hasta que Simón recuperó la conciencia. Les contó a sus amigos lo que le había pasado, pero nadie creyó la historia. Sin embargo, cuando le pidieron abrir su mano quedaron sorprendidos. El fantasma le había entregado un Maximiliano, una moneda de 14 quilates de oro, de la época del Segundo Imperio Mexicano. Tiempo después, Simón se enteró de que el cuerpo de Maximiliano había estado un corto periodo de tiempo en el templo de la Santa Cruz. La leyenda dice que, si vas al panteón de los queretanos ilustres a las 12 de la noche, corres el riesgo de encontrarte con la sombra de Maximiliano. La casa de Don Bartolo. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVII vivía en una casona de la actual avenida Luis Pasteur Sur número 23, del centro de la ciudad de Querétaro, Don Bartolo Sadaneta, a quien llamaban el Segoviano, y que vivía únicamente acompañado por su hermana. Llevaban ambos una vida muy cómoda y con desahogo, pues era prestamista. Poseía algunos terrenos y casas, muchas de ellas quitadas a necesitados. Se le conocía como una persona solitaria, quien tenía por ama de casa a una hermana, una mujer atractiva y de grandes virtudes, por lo que llegó a asegurarse que estaba enamorado de ella. Don Bartolo realizaba una fiesta cada año con motivo de su cumpleaños, en la cual realizaba un brindis y decía las siguientes palabras: «Brindo por la señora mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701, fecha demasiado lejana, pero que para Don Bartolo tenía algún significado, aunque nadie se atrevía a preguntarle, debido a su carácter poco comunicativo. Esto sucedió alrededor del año de 1651. Pasaron los años, y llegó la noche del 20 de mayo de 1701. Se escuchó una fuerte detonación, apareciendo sobre la ciudad un fulgor rojo momentáneo, seguido de un profundo silencio. Ninguno de los vecinos supo el motivo de este suceso, sino hasta el día siguiente, cuando, siendo ya bastante tarde, ningún habitante de la casa de Don Bartolo salía de ella. Entonces los vecinos notaron que de aquella casona provenía un olor a quemado. Se dio parte a la policía y forzando la puerta, se encontraron con una escena espeluznante. Al pie de una elegante cama, yacía el cuerpo inerte de la hermana del segoviano. Al parecer, había sido estrangulada por el mismo Don Bartolo. Pegado al techo estaba Don Bartolo, carbonizado, pidiendo misericordia a Dios. Se realizó un exorcismo, logrando de esta manera que Don Bartolo se despegara de las vigas del techo y cayera ya sin vida. Tenía en sus manos un rótulo que decía: «Castigado así por hipócrita, asesino y ladrón». En su guardarropa se encontró un escrito de papel negro con letras blancas, en la cual se leía el contrato entre Don Bartolo y Satanás, vendiéndole su alma a los 50 años de celebrado el contrato, a cambio de riquezas, honores y placeres. Este plazo expiraba el 20 de mayo de 1701, la misma fecha que mencionaba en sus brindis. Se cree que el segoviano llevó a cabo ese pacto para llenar a su hermana de comodidades y lujos, y que así no tuviera que buscar a otro hombre. Durante mucho tiempo esta casa estuvo deshabitada, debido a las múltiples apariciones y espantos que ocurrían. Actualmente esta casona alberga una secretaría del estado de Querétaro. La gárgola suicida. Cuenta la leyenda que en el año de 1745, frente al templo de San Agustín, de la ciudad de Querétaro, vivía una familia muy rica,
cuya hermosa hija pasaba los días, sentada en el marco de una de las ventanas de su casa, admirando el recién construido templo. Recorría con la mirada cada detalle del templo y lo contemplaba, mientras dirigía una silenciosa oración, hasta llegar a la gárgola que emergía sobre el pórtico. Después, cerraba su ventana y continuaba con sus tareas pendientes. Una tarde, mientras observaba desde su ventana, apareció ante ella un apuesto joven, que la miraba desde el pórtico del templo. Sus miradas se cruzaron por un instante, y ella, sin prolongar el momento, apartó la mirada y cerró la ventana. Al día siguiente, abrió nuevamente la ventana para encontrarse con el mismo joven, pero, aunque ella tenía un gran interés por el joven, volvió a retirarse. Así ocurrió por varios días, pero incluso cuando el joven se acercaba a ella, a declararle su amor, ella cubría su rostro con un fino pañuelo de encaje y terminaba la conversación sin decir una palabra. Parecía no importarle la insistencia del joven. Un día, el joven decidió cambiar su estrategia. Se acercó de nuevo a la ventana para anunciarle a su enamorada que no acudiría más a visitarla, pero que treparía hasta la gárgola, y si ella no sacaba y agitaba su pañuelo para pedirle que volviera, se lanzaría al vacío, privándose de la vida por el desconsuelo de no obtener el amor de la joven. Al escuchar esto, ella cerró su ventana y se fue a su habitación. Momentos después, la joven corrió de nuevo hacia la ventana y volvió a buscarlo, encontrándolo sobre la gárgola. Preocupada por él, corrió a su cuarto a buscar su pañuelo, pero mientras lo hacía se escuchó un terrible crujido. La enorme gárgola de cantera no pudo soportar el peso del joven y se rompió, cayendo al suelo junto con el joven. La enorme pieza de cantera se hizo pedazos al caer, quedando cubiertos por la sangre del hombre en el suelo. Rápidamente se formó una multitud alrededor del cuerpo del joven y la gárgola destrozada, preguntándose la gente por qué el joven se habría quitado la vida, mientras que la joven, horrorizada ante la escena, cerró su ventana y corrió a su habitación, donde se echó a llorar, sintiéndose culpable por la muerte de su amado. Se dice que la joven, después de ese suceso, nunca aceptó el amor de otro hombre. La casa de la Zacatecana. Cuenta la leyenda que en la casa de la Zacatecana, ubicada actualmente en la calle de Independencia número 59, del centro histórico de la ciudad de Querétaro, sucedió un hecho escalofriante. La casa tiene balcones y da su vista al sur. Durante muchos años estuvo deshabitada, ya que los vecinos decían que por las noches se escuchaban ruidos extraños y era escenario de apariciones fantasmales. En el siglo XVII, la minería se encontraba en todo su esplendor, y por esta razón muchos turistas visitaban esta ciudad. Alrededor del año de 1859, una pareja de esposos del estado de Zacatecas llegaron para establecerse y vivir en la ciudad de Querétaro. El señor se dedicaba a la minería y su fortuna era muy grande. Ellos no tenían hijos. Compraron la mencionada casa, que era el número 6 de la antigua calle de la Flor Alta. La restauraron y sin muchos problemas continuaron habitándola. Se les veía siempre muy unidos, vestidos elegantemente, y eran muy amables con las personas. Pasó el tiempo. El marido de la señora tenía algunas minas y casi no pasaba tiempo en su casa, así que las personas comenzaron a criticar y a murmurar sobre la fidelidad de su esposa. La avaricia poco a poco se apoderó de su mujer y un día ella se enoja con su marido, ya que se sentía realmente sola y abandonada, y mandó a que le quitaran la vida. Se cuenta que una noche fría, la Zacatecana contrató a uno de sus sirvientes para que terminara con la vida de su esposo mediante un cuchillo, ya que ellos dormían en camas separadas, y ordenó enterrar el cuerpo sin vida de su esposo en las caballerizas. El marido de un tiempo a otro se le dejó de ver, y la Zacatecana les decía a los demás que estaba en su antigua casa, arreglando negocios pendientes. La gente decía que ella le quitó la vida, porque tenía sus aventuras con un sirviente, y lo enterró en la casa donde vivían.
Debido a estos rumores, tiempo después, también decidió quitarle la vida al homicida de su esposo y lo enterró en el mismo lugar que a su marido, quedando impunes los dos crímenes. Transcurrió el tiempo y la gente, al ver que el marido de la zacatecana no venía, juzgó que se habían divorciado, quedándose él en Zacatecas con sus familiares. Pero el destino le tenía preparado a la zacatecana un final muy trágico, ya que más tarde, en un mes de abril, amaneció en la banqueta que va a la antigua plazuela de las Tamboras el cuerpo de la zacatecana, con señales de haber sido apuñalada en repetidas ocasiones, lo cual causó un gran impacto en la ciudad. Nunca se supo quién le quitó la vida, ni el por qué, pero la gente del pueblo colgó su cuerpo en el balcón de su casa cuando se enteraron de sus infidelidades. A raíz de esas tragedias, la casa se convirtió en un auguro de muerte, ya que varias de las personas que habitaron este sitio tuvieron fatales desenlaces. Durante más de 400 años de construida esta casona, también formó parte de pasajes históricos inolvidables durante la Reforma. En el año de 1867, ahí se escribió el proceso de Maximiliano, y también se embalsamaron a Miramón y a Mejía en una de las habitaciones de la planta alta, y después sus esposas se los llevaron para sepultarlos. Pasaron los años, y esta propiedad fue cambiando de dueños, cuando en 1906 esta casona fue comprada por el licenciado Francisco Veraza. Mientras la estaba restaurando, se encontró con algo realmente inesperado. Eran los restos de dos personas. La sorpresa fue grande y se llegaron a conclusiones, en donde renació la leyenda de la malvada zacatecana, porque los restos pertenecieron al zacatecano y a su asesino. Gente que pasa y observa la casa cuenta que, si te quedas observando la ventana de una de las habitaciones, se logra ver a la zacatecana asomándose de ella. Hoy en día esta casona es el Museo Casa de la Zacatecana, que se encarga de difundir esta leyenda. No olvides activar la campanita para recibir todas mis notificaciones. Si deseas enviarme tus historias, en la descripción te dejo mis redes sociales. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.